encuentran presentes en representación de la Fiscalía el doctor Paqui, Inti Rosén Paidalé, junto a su defensor, el doctor Gustavo Vital. Tengo entendido que la presente es una audiencia pedida de revisión, pedida por la defensa. Sí, exacto. Tiene la palabra. Bien. Bueno, la defensa interpuso recurso de revisión respecto del rechazo de la libertad de Inti Paidalé. La resolución que cuestionamos se basó fundamentalmente en que hay una sentencia dictada contra Inti Paidalé, que la pena que se impuso en la sentencia es una pena grave de 15 años de prisión, y que el 13 de marzo, dentro de poco, hay una audiencia para discutir la antigua casación, es decir, para discutir el recurso que sería hoy de impugnación contra esa sentencia de condena. La sentencia de condena obviamente no se encuentra firme, por lo tanto Inti sigue privada de la libertad de forma carcelaria durante todo el proceso. Lo que quiero destacar acá es que ella lleva ya 2 años y medio en prisión preventiva. Yo no sé cómo se puede sostener que 2 años y medio en prisión preventiva es un plazo razonable, ¿no? Alguien puede decir, o sea, como dijeron acá, ¿no? Bueno, pero dentro de poco tienen audiencia para discutir esa condena. Sí, claro, tienen audiencia, pero puede esperarla en libertad. ¿No? Lo que se trata acá es cómo tiene que esperar esa audiencia, si en libertad o seguir presa, ¿no? Porque en esa audiencia ella se le puede confirmar esa condena o se le puede revocar esa condena. De manera que lo que estamos hablando acá es si casi 2 años y medio es el plazo que lleva detenida. 2 años y 6 meses, sí. Si 2 años y medio, 2 años y 6 meses es un plazo razonable o no para tener a una persona en lo que llaman prisión preventiva, ¿no? Yo creo en este sentido que el único plazo que se podría, en todo caso, no tomar en cuenta a los efectos de determinar la razonabilidad sería el plazo que demore el recurso extraordinario federal. De todas maneras, no sé por qué, ¿no? Porque no es entendible que este criterio, que en general los propios códigos, el propio código vigente lo establece, ¿no? En el plazo máximo de prisión durante el proceso no se computa el plazo de los recursos extraordinarios. En realidad no es muy razonable porque sigue existiendo una prisión preventiva, sigue existiendo una prisión, por ende una sentencia revocable, es decir, una situación de procesado, y por ende puede resultar luego absuelto. De manera que todos los plazos deberían contarse, pero como no estamos en este caso concreto frente a un recurso extraordinario federal, sino frente a un recurso ordinario contra esa sentencia, estamos en realidad frente a plazos que deben computarse. Bien, al mismo tiempo la gravedad de la pena que se impuso no tiene absolutamente nada que ver con la razonabilidad de un plazo tan largo, porque para eso hay estándares de razonabilidad que ninguna circunstancia de gravedad puede sobrepasar. Para eso existen plazos máximos de la prisión preventiva. Por ejemplo, en la ley 24.390 establece, ley nacional, establece un plazo de 2 años de máximo. En la ley neuquina actual establece 1 año de máximo, de manera que por más grave que sea el hecho que se atribuye, no se puede sostener legítimamente
que 2 años y medio es un plazo razonable. Y aparte que la audiencia sea dentro de poco tampoco es determinante, porque sigue existiendo una situación de prisión preventiva. Lo que quiero marcar también, como para de alguna manera complementar este argumento de irrazonabilidad del plazo, es que el recurso entonces de casación contra esa condena, que todavía no sigue firme, que todavía no está firme, ¿no? Se interpuso en noviembre del año 2012. Es decir, se interpuso hace 1 año y 5 meses. ¿Puede el Estado invocar razonabilidad a un plazo de 1 año y 5 meses sin tratar directamente el recurso de casación? Porque imagínense que ahora la declararon absuelta. ¿Qué pasó con todo ese tiempo que demoró el Estado? En este caso sería la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese tiempo que demoró sin resolver? ¿No? Hasta nosotros podemos pensar que para legitimar todo ese tiempo, si le revocan, si le confirman la condena, podemos pensar que a lo mejor una motivación sería tratar de legitimar todo ese tiempo que la tuvieron presa. Es decir, sería por lo menos legítimo que uno pueda pensar eso, ¿no? Lo que quiero decir entonces es que es más que irrazonable que hace 1 año y 5 meses no se haya tratado el recurso de casación. Y se llama recurso de casación o impugnación o lo que sea, no tenga resuelta la situación, por más que quede poco, pero hoy no está resuelta la situación y hoy hay que tratar la cuestión y no pensar que va a pasar dentro de 10 días más. Bien, supongamos que el tribunal que está conformado en esta audiencia no concordara y sostuviera que, bueno, como faltan tan pocos días, entonces si estuvo hasta ahora detenida, unos días más no cambia sustancialmente la cosa. Imaginemos que el tribunal diga algo así, quizás sea el criterio del fiscal, que ya de alguna manera lo adelantó antes. De todas maneras, me parece importante marcar que, como otro argumento, no como el único argumento, el plazo de 1 año que establece el artículo 119 del Código Procesal Penal vigente, es decir, claramente establece que la prisión preventiva no podrá durar más de 1 año. Vencido ese plazo, no se podrá decretar una nueva medida de coerción privativa de la libertad. Es decir, acá hay un plazo fatal, de los que se sabe cuál es la consecuencia. Una vez vencido ese plazo no puede volver a dictarse otra prisión preventiva. Es un máximo improrrogable, es un límite temporal que no se puede variar de ninguna manera. Hoy en día no se discutiría, ¿no? Lo que ocurre es que ahora tengo entendido que, no sé los jueces si son los 3 que integran este tribunal o no, si ya se han expedido los 3, pero tengo entendido que hay jurisprudencia, que está alguno, ¿no? No se ha discutido, no se ha terminado de discutir en la UNE el tema, que sostiene que no se puede aplicar para atrás la ley, ni siquiera cuando es más benigna. Yo creo que si han dicho eso, lo que debieran hacer, y eso lo pido acá, es revisar el criterio, porque el criterio tiene que ser un criterio jurídico. Y el criterio jurídico, yo tengo el más absoluto convencimiento, no es ni siquiera discutible, ni siquiera seriamente discutible. La ley procesal penal debe aplicarse por imperativo de las normas supremas retroactivamente cuando es más benigna. La ley procesal penal, como la ley penal, es irretroactiva, se aplica para el futuro, exactamente. Tanto la ley penal como procesal penal, o la ley penal en sentido amplio, es irretroactiva, salvo cuando es más benigna. Cuando es más benigna se aplica para atrás. ¿Por qué se aplica para atrás? ¿Por qué se aplica retroactivamente cuando es más benigna? Porque la legalidad es una garantía del imputado. La legalidad no es una garantía del Estado, no, una garantía del imputado. Es decir, ¿por qué se aplica para adelante? Porque si en un determinado momento el hecho no es punible, ya sea por razones penales o procesales, cuando no se puede llegar a la pena, por alguna razón, o penal o procesal,
Entonces esa situación no se puede variar en el futuro porque se le cambian las reglas al imputado. Ahora, cuando se cambian las reglas en el futuro de una manera favorable al imputado, hay una obligación de aplicarla retroactivamente. Porque si no se está afectando la legalidad, se está tomando la legalidad como un principio a favor del Estado y no a favor del individuo, y se está afectando la igualdad ante la ley. Es decir, una persona que ha sido enjuiciada a partir de la vigencia de esta ley, al año sale libre, no hay ninguna discusión. Inti no puede salir libre porque la causa se empezó antes, una desigualdad, ¿no? Claramente una situación desigual ante la ley. Pero además hay una cuestión. La Constitución de Neuquén tiene mayor jerarquía que el Código Procesal Penal. Y la Constitución de Neuquén establece claramente, en forma indiscutida, el principio de aplicación retroactiva de la ley más benigna. Fíjense que el artículo 63, que se llama debido proceso, que trata las garantías procesales, estoy hablando del artículo 63 de la Constitución de Neuquén, expresa que ningún habitante de la provincia puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, al hecho de la causa. Esto sería el principio de legalidad. Es decir, no hay pena sin juicio previo, garantía procesal básica. Y luego dice, siempre se aplicará, aún por efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado. No se quiera sostener que ley penal quiere decir ley de fondo del Congreso, porque la Constitución de Neuquén no tiene competencia en materia nacional, ¿no? Además, estamos hablando del artículo 63, que se llama debido proceso. El título es debido proceso. Está hablando de la garantía en el proceso. Es decir, siempre quiere decir en todos los casos, sin excepción. Siempre se aplicará, aún por efecto retroactivo, dice la Constitución de Neuquén, aún por efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado. Yo no sé cómo se puede discutir jurídicamente esta cuestión. No hay ninguna forma de discutir, a menos que no se aplique la Constitución de Neuquén. Entonces hay un problema constitucional que ya lo dejo planteado, ¿no? Hay una cuestión constitucional, así. Y esto hay que, si esto se rechaza, esto tiene que llegar al sistema interamericano, no solamente a la Corte de Argentina, sino al sistema interamericano, que no se esté aplicando una ley procesal más benigna y que no se esté aplicando una ley procesal penal más benigna en materia de libertad del imputado, ¿no? No estoy hablando en otra materia, estamos hablando en materia de libertad del imputado. Estamos hablando en una materia en la cual el principio que manda la cuestión, que rige la cuestión, es el principio de presunción de inocencia. El imputado se presume inocente hasta que una sentencia firme no diga lo contrario. Acá no hay sentencia firme, no estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de una ley vinculada con la libertad, con el tema más valioso del ser humano durante el proceso, con la garantía más importante en el proceso penal, que es la libertad. A ver, si la Constitución de Neuquén fuera poco argumento, yo creo que en realidad debería terminar acá la discusión. Vamos al Código Procesal de Neuquén. Está bien, el Código Procesal de Neuquén exactamente dice lo mismo. Por un lado, el artículo 22 establece el principio de irretroactividad, que es justamente el principio del cual es excepción la aplicación retroactiva de la ley más benigna. Lo mismo que el Código Penal, que el artículo 22 dice validez temporal de la norma procesal, dice las normas procesales no tendrán efecto retroactivo. Perfecto, sí, ese es el principio, porque es una garantía del imputado. El artículo 8 nos marca la excepción. ¿Cuál es la excepción? Dice, siempre, el mismo término que usa la Constitución de Neuquén, ¿no? Siempre se aplicará la ley procesal más benigna para el imputado. La ley procesal, acá está claro, siempre se aplicará la ley procesal más benigna para el imputado. ¿Qué duda hay del régimen legal? No hay ninguna duda, ¿no? De lo que se trata de aplicar la ley está clara. Cuando hay varias leyes sucesivas en el tiempo, hay que aplicar la más benigna.
Así sea con efecto retroactivo. Siempre se aplicará la ley procesal más benigna. Es decir, siempre quiere decir, cuando hay que aplicarla retroactivamente también, porque siempre quiere decir que no hay excepción. ¿A alguien se le podría ocurrir sostener que el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la número 2891, habla de la vigencia para el futuro de los plazos totales, ¿no? Sin embargo, si se lee bien la norma, solo se aplica al plazo máximo del proceso. No se aplica a la cuestión de la libertad, al plazo de la prisión preventiva, sino que se aplica al plazo máximo del proceso. Fíjense que el artículo 56, ¿cómo se llama? ¿Qué título tiene? Aplicación del plazo total del proceso. Aplicación del plazo total del proceso. El plazo total del proceso, se dice acá, se cuenta desde la vigencia del código en adelante. Pero no estamos hablando del plazo de la prisión preventiva. De todas maneras, el 56 es inconstitucional cuando se discuta el problema del plazo total del proceso, que vamos a tener audiencias seguramente para discutir esto. Tenemos causas viejas que han pasado el plazo de 3 años y la defensa obviamente que va a llenar el planteo en este sentido cuando corresponda, ¿no? Porque esta ley es inconstitucional. Pero no hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque no se refiere a la prisión preventiva, no se refiere a la libertad, se refiere al plazo del proceso. Y una cosa es el plazo del proceso, otra cosa es el plazo de la prisión durante el proceso. Por lo tanto, creo que la única solución jurídica es disponer la libertad de INTI. ¿Alguien puede pensar que INTI se vaya a escapar a algún lado? Quedan pocos días, se va a escapar. ¿A dónde se va a escapar INTI? Si conocen algo de la causa de INTI, ella ha tenido un tratamiento largo debido a problemas de índole de salud mental. Tiene una casa donde residir, que falleció la madre y quedó esa casa donde vive la hermana, y la hermana puede ocuparse de ella, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Por lo tanto, aunque no sea una cuestión jurídica relevante, también quería marcar que ella tiene dónde ir, tiene dónde residir, y quién puede hacerse cargo de ella, que es la hermana. Por lo tanto, creo que en el peor de los casos, si fuera el criterio del fiscal aplicar alguna medida de coerción menos lesiva, tiene incluso la posibilidad de la detención domiciliaria. Bueno, esta es la postura de la ley. Gracias. En primer lugar, interpreto que la revisión solicitada en esta instancia por la defensa pública, la defensa oficial, se motiva básicamente justamente a rever o plantear ante ese tribunal colegiado lo que a su entender serían deficiencias o falta de fundamentación o algún criterio que no se ajuste a la ley, y dentro de ese marco encuadrarlo dentro de la pauta de arbitrariedad en la cual se habría pronunciado justamente el juez que de alguna forma desestimó el pedido originario, y me estoy refiriendo al doctor Piana, que en días pasados justamente ante el idéntico planteo dispusiera esta resolución. ¿Se interpreta la Fiscalía que esta es la finalidad de esta audiencia?
como una alternativa válida más que se da dentro de las reglas interpretativas del debido proceso para reevaluar justamente aspectos tan determinantes e importantes como lo son nada más ni nada menos que la restricción de la libertad durante el trámite procesal. De modo tal que en honor a la brevedad, porque se viene sucediendo esto reiteradamente con las revisiones, yo lo que solicito a este tribunal colegiado es que examine el soporte audiovisual que existe, al cual me remito plenamente, allí están brindados los argumentos que tuvo en su momento el juez, esta Fiscalía los considera plenamente razonables, su motivación y fundamentación son correctas, y a ello me remito. Creo que si no sería desvirtuar en definitiva el sentido de las audiencias, como que en definitiva también podría ocurrir una impugnación de esta audiencia si no se hiciera lugar a lo que la defensa solicitara, cosa que ya ha ocurrido y terminamos planteando siempre lo mismo desde el punto de vista de la Fiscalía. Obviamente que ante cada instancia se agregan matices. Yo no sé si esto es válido o no, porque se debería circunscribir al planteo concreto que se formuló originariamente. Pero de todos modos, en pos de que estamos hablando nada más ni nada menos de personas que son imputadas o quienes se enrostra un delito, y en el caso actual una persona condenada no firme, interpreto que bueno, será válido hacer. Yo linealmente quiero, basándome en lo que acabo de decir, linealmente contestar o dejar en claro cosas que creo que ya han quedado planteadas por parte del Ministerio Público Fiscal, que interpreto plenamente que no tiene por qué compartirla la defensa, de eso se trata, en definitiva, la esgrima adversarial que propone este nuevo sistema, que no propone una dialéctica y una retórica baja, sino justamente dentro de parte jurídica, aunque a veces parece que va por ese canal. No lo digo por el lector, lo aclaro porque tengo el mayor de los respetos y en su ejercicio sabe que es así. Concretamente, vuelvo a repetir lo que ya venimos manifestando oportunamente. Aquí hay una colisión respecto de lo que se habla del tema de la interpretación del año de prisión preventiva contemplada en el artículo 119. Decíamos, hay una colisión de dos sistemas que son diametralmente opuestos, no al extremo, porque estamos hablando de un sistema visto que ya no es vigente, un sistema acusatorio que ahora rige. Las pautas en general son totalmente distintas. El legislador ha tenido en mira esta circunstancia, no en vano ha contemplado la misma y la ha dejado marcada dentro del artículo 22, que es lo que siempre nos hemos referido en cuanto a que este plazo del año rige a partir del 14 de enero, que en conjugación con el artículo 56, que no en vano se ha mencionado, interpreto a contrario de lo que estima la defensa, que justamente esta es la coherente interpretación que debe formularse para interpretar que no se ha vulnerado ninguna pauta ni ninguna garantía constitucional, que estamos dentro de un plazo plenamente razonable, y en tal sentido me permito informar al tribunal que la imputación que se formuló a Inti Rayén Pailalev y se la condenó, no firme obviamente, fue por la figura de homicidio agravado por el BIN, artículo 45, 80, inciso primero del Código Penal. Resulta de ello la muerte de su hijo, un niño de menos de 4 meses de edad, de forma violenta, obviamente. Este hecho ocurrió el 12 de septiembre del año 2011, en horas de la madrugada, aquí en Neuquén. Y la sentencia data del 12 de noviembre del año 2012. Es decir,
en un año hubo un juicio en donde se la consideró responsable y luego vinieron obviamente los planteos, como bien lo informaba la defensa, en su momento casatorio, y ahora, a menos de 10 días, vamos a tener la oportunidad de que el Tribunal de Impugnación se expida dentro del marco del nuevo sistema. Es decir, este aceleramiento del trámite, el cual celebro, lo que nadie puede escapar en eso, a valorar que los términos se acorten, se da ahora, merced a que justamente con la entrada en vigencia el nuevo código permite acelerar esta situación de una forma determinante. También quiero aclarar y recordar que este hecho que fue cometido y por el cual ha sido condenada no firme el 12 de septiembre del 2011, en fecha 11 de octubre del mismo año, tuvo prisión preventiva, la cual posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelación. Es decir, en el marco general de lo que se estima y las pautas que se puedan valorar dentro de lo que puede ser la razonabilidad de la duración de este proceso, particularmente abierto que no se está dentro de un marco extremo, exagerado o irrazonable de lo que puede ser su duración. La Convención Americana, en definitiva, interpreta las pautas de razonabilidad no acorde a una data exacta cronológica, pero sí entendiendo que dentro del proceso, si hay actos procesales que se llevan adelante dentro de un marco de razonabilidad y en tiempo adecuado, dicho proceso no puede ser considerado arbitrario o fuera de lo que se podría decir una pauta normal en general. Este caso particularmente interpreto que se encuentra dentro de esos cánones. Vuelvo a repetir, está próximo a resolverse la situación de quien hoy aquí estuvo concentrado con su representante técnico, y quiero también aclarar que estamos hablando, a diferencia de los casos que se nos han presentado en donde solamente teníamos dictado de prisión preventiva, aquí tenemos una sentencia no firme. Vale recordar, incluso para las pautas de valoración, incluso para el ámbito de la aplicación de la prescripción penal, que es el mismo Código Penal que valora en forma distinta o coloca en una categoría distinta incluso el caso de la sentencia no firme a los efectos de la aplicación de la prescripción. De modo tal que interpreto que en líneas generales, con lo que se ha manifestado oportunamente en la audiencia a la cual se pide la revisión de este caso, a la cual me remito completamente a resoluciones del magistrado interviniente, los argumentos que allí expresaron oportunamente, que no es la verdad, me remito a ello, interpreto que debe ser desestimada la petición de la defensa, y recordando lo que creo que cada uno individualmente de los integrantes de este tribunal o de forma separada lo han hecho cuando les tocó intervenir en audiencias que justamente solicitaban la revisión de la medida de coerción. Podemos tener como pauta, refleja lo ocurrido en Chubut, en donde se da una situación similar de alguna manera de cambio de sistema y de paradigma en general, en donde el Superior Tribunal de aquella provincia, la causa Corrales, resolvió en definitiva justamente desestimar estos planteos por la no aplicabilidad en forma retroactiva de las pautas que se imponían en el nuevo ordenamiento y que tenían que ver en concreto con la durabilidad o duración de la medida de coerción respecto a los imputados. Esto es en breve síntesis lo que esta Fiscalía plantea, y respecto de lo que sobre el final manifestó el señor defensor, interpreto que, me refiero al arresto domiciliario, interpreto que
ellos no sería posible, habida cuenta, en primer lugar, una seria presunción de profuración, más allá de lo que manifieste la defensa, obviamente tiene que hacerlo, es su menester. Creo que una sentencia de 15 años de prisión por un hecho extremadamente grave, que ha tenido también su repercusión social, obviamente, por lo que explicó. Entiendo que hay una seria presunción de que se ausente del domicilio que fue. En la condición de ese arresto también tendría que quedar a cargo de algún tutor o alguien que no se menciona concretamente, pero vale recordar que al momento de evaluarse la situación en general y el dictado de la sentencia, concretamente con informes que se habían producido, se informa que no hay reclama este pedido de libertad, y conforme a las actuaciones que están adjuntadas en el juzgado, en el expediente de labrado del juzgado de familia, es una persona que reviste serios problemas psicológicos y de agresividad hacia terceros. De hecho, surge en el expediente, objetivamente, esto es una pauta objetiva que lo planteo entre los datos que emanan del mismo, que ha tenido agresiones para con su pareja, para con su madre, hoy fallecida, según se nos ha informado. Y obviamente, bueno, el resultado de esta causa tiene que ver con lo que ha ocurrido en el hecho de esta causa que ha sido debatida, condenada, no firme, tiene que ver también con ello. En los informes dice, existe a lo largo de la historia de vida de INTI una gran cantidad de antecedentes que revelan la heteroagresividad respecto de muchas personas y básicamente de los integrantes de su núcleo familiar. La imputada resulta a todas luces agresiva para sí y para terceras personas. Esto luce el informe, es una pauta objetiva que está adjuntada a Legajo. Legajo que no está físicamente aquí en este ámbito porque justamente está próximo a ser evaluado, menos de 9 días prácticamente, ante el Tribunal de Impugnación en calle Antártida. Legajo que consta de 10 cuerpos, con más los antecedentes, que no son pocos, de lo actuado en el juzgado de familia. De modo que estas son también las razones que pongo para desestimar dicha petición, y creo que también es válido afirmar que estamos extremadamente próximos a la fecha de resolución, si se podría decir en parte definitiva de la situación, con lo cual también frustrar con la no presencia de la imputada en dicha audiencia o la posibilidad de que se fugue prácticamente a la puerta de una eventual confirmación, lo dejo así en claro, una pena tan importante, sería también poner en riesgo los fines del proceso, que no solo tienen que ver con el respaldo de la garantía que atañen al imputado, las cuales tienen plena vigencia, sino también en esa proporcionalidad que debe existir también con los derechos de la víctima y de la sociedad toda, que aguarda en definitiva un pronunciamiento. Yo tengo una relación previa. Los registros audiovisuales, el tribunal únicamente accede en el caso de que haya una controversia respecto de lo que se dijo en la audiencia anterior y lo que manifiestan las partes que se haya dicho. Quiero dejar la aclaración porque si existe algún fundamento en particular que quieras, a los cuales se quiera referir respecto de esos registros, porque salvo alguna cuestión expresa, el tribunal no lo va a examinar para resolver. Solo me remito con una cuestión de honor, de una cuestión de respeto a la brevedad, porque realmente es a veces el papel de esta fiscalía, creo que ya es hora de decirlo, de venir, volvemos a sentarnos acá a decir exactamente lo mismo que hemos dicho en la audiencia original. Perdón, no es una crítica a este tribunal colegiado, pero es un tema que se nos viene presentando, inclusive cuando ya vamos a... Lo que sí hago hincapié, por eso me he limitado a manifestarlo
forma más breve posible, pero también es que si hay un desarrollo más exhaustivo, debo reconocerlo, fundado, con todo respeto a como dije, al magisterio que ejerce el doctor Vitale, respecto de un alcance constitucional o un fundamento constitucional que se le otorga ahora a la cuestión que se plantea, que es este exceso, en principio sería el exceso temporal en prisión preventiva, conforme lo marca el doctor, y creo que está rebatido tanto en aquella audiencia como en lo que he manifestado en estas palabras anteriores. Sí, sí, sobre lo que ha invocado el fiscal, quiero aclarar que la imputada haya tenido en el proceso, en otra época, una prisión preventiva confirmada no tiene absolutamente nada que ver con lo que se discute hoy, porque se confirmó una prisión preventiva hace años y no por el tema del plazo máximo, sino por otra cuestión, de manera que no es aplicable a este tema. Los argumentos sobre el peligro de fuga, sin perjuicio de que puedan ser cuestionados, tampoco se vinculan con un pedido de libertad por vencimiento del plazo máximo. Cuando se cumple el plazo máximo, el plazo razonable, no hay que analizar el peligro de fuga, hay que analizar si el Estado tiene o no legitimidad para mantener una prisión durante el proceso en pie. De todas maneras, como el fiscal hizo alusión a ese argumento, que a mí me parece más efectista que jurídico, porque en realidad el planteo es vencimiento del plazo máximo, haya o no haya peligro procesal, merece alguna respuesta, porque se dice que hay peligro de fuga por la gravedad de la pena. Digamos que el argumento básico es por la gravedad de la pena, no escuché otro argumento. Y no nos olvidemos que la Corte Interamericana ya ha sostenido la prohibición de fundar una prisión durante el proceso en la gravedad del delito o la gravedad de la pena. Esto lo ha hecho en el caso García Asto, en el párrafo 106, en el caso Acosta Calderón, en el párrafo 75, en el caso Tibi, en el párrafo 180, en el caso Bayarri contra Argentina, en el párrafo 74. Allí precisamente dijo que las características personales del autor y la gravedad del delito, que es el argumento en el tribunal fiscal, la gravedad del delito que se le imputa, no son justificación suficiente de la prisión preventiva. De manera que si hoy se pretende fundar la prisión preventiva en la gravedad del hecho, está claramente violando una jurisprudencia que es obligatoria para Argentina, que es fijada por la Corte Interamericana, entre otras causas, en una causa contra Argentina. Yo creo que hay que tratar de seguir evitando que Argentina la vivan condenando por violaciones a los derechos humanos, ¿no? De manera que creo que para eso la justicia tiene un desafío, que es aplicar la ley, que es no pensar en cuestiones efectistas como dentro de poco, dentro de 10 días se va a hacer la audiencia y entonces no se va a frustrar esa audiencia. ¿Quién va a frustrar esa audiencia? La que más interesada en esa audiencia es INTI. La más interesada en que le revisen una condena es INTI. Va a frustrar ella una condena que le interesa justamente que la revoquen, y la van a revocar por una sentencia totalmente injusta donde no hay ninguna prueba, ¿no? Ese no es el objeto de esta audiencia, pero de todas maneras, digamos, INTI tiene la convicción de que le van a revocar la condena. Por lo tanto, no solamente por eso, sino por el tiempo que ha llevado el Estado demorando el recurso. El Estado demora el recurso años y después por días le van a negar la libertad, cuando corresponde por ley, por aplicación del derecho, y los jueces tienen que aplicar la ley y el derecho, y sobre todo la ley suprema. Por lo tanto, creo que no existe ninguna posibilidad jurídica de negarlo. La verdad que tampoco entendí el peligro de fuga en domicilio, ¿no? Porque si en el peor de los casos se aplica una prisión domiciliaria, y si tienen tanto temor de que se fugue, no está fundado en nada el temor, porque no se puede fundar en el peligro de fuga cuando la libertad sería por vencimiento del plazo máximo, pero después con una custodia, si es que realmente tuviera alguna duda de que se fuera a jugar por la prisión domiciliaria, puede ser también con custodia.
pero realmente creo que ya ninguna medida cautelar en este momento del proceso se justifica. Nada. No, simplemente, si me permite la palabra, ilustrar que ya ha habido pedidos de arresto domiciliario y solicitudes de libertad durante el proceso por parte de las defensas, afortunadamente las cuales fueron desestimadas. Obviamente que en su momento una de ellas tuvo que ver con la tutoría de la madre, con la cual he informado que en ese momento que estaba vivo, obviamente había una cuestión concretamente de violencia hacia para con ellos, y fue uno de los motivos por los cuales se desestimó, pero no son nuevos estos planteos en definitiva durante el proceso. Bueno, ya que vuelve a tomar la palabra, quiero aclarar, esos planteos son de otro momento, no son del momento en el cual está vencido el plazo máximo. Ese es el objeto de esta audiencia. El tribunal va a hacer un cuarto intermedio de 20 minutos previo. ¿Sí? Bien. Bueno, a los fines de resolver la revisión planteada respecto de los de Pailalé Pinti sobre el legajo 213, en principio vamos a informar que la resolución del tribunal es por mayoría. Primero yo voy a informar el voto de la mayoría y después finalmente la doctora Malvido va a hacer sus consideraciones respecto de su voto. En relación, básicamente la cuestión trasunta en el análisis del plazo, de analizar si el plazo de 2 años y medio, en los cuales lleva en prisión preventiva Inti Royen Pailalé, resultan irrazonables, para los cuales la defensa señala que la ley procesal, a partir de las pautas que forma el artículo 63 de la Constitución y en particular el artículo 8 del Código de Procedimiento, es de aplicación retroactiva en el caso que mejore la situación del imputado. Cuestiona también la defensa la aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica de la 2891, y considera este tribunal que justamente en el artículo 56 radica la cuestión, porque el artículo 56 de la Ley Orgánica trata de compatibilizar dos procesos que tienen pautas absolutamente, diametralmente distintas, desde todos los aspectos, y entre otros aspectos justamente en lo relativo a la situación del imputado, sobre todo en lo relativo al encarcelamiento preventivo, y ya más específicamente en relación a esto, en cuanto a los plazos que tienen que durar ese encarcelamiento. No es necesario recordar que, por ejemplo, para la casación el Tribunal Superior de Justicia no tenía plazo, o los plazos que existían relativos a la prisión preventiva de muchos nunca tenían las consecuencias procesales que tienen en este nuevo proceso, que resultan ser fatales en favor de la situación del imputado. Ahora bien, una interpretación armónica de las pautas que establecen ambos procesos en vista del artículo 56 lleva a interpretar que el artículo 56 dispone que todos los plazos comienzan a contarse a partir de la puesta en marcha de este nuevo proceso. Y esa es la única forma de compatibilizar ambos procesos. Evidentemente la disposición
tiene la intención de, o tiene el fin de favorecer la transición entre los dos procesos, con lo cual necesariamente se tienen que contar, se tienen que considerar que se ha referido a la totalidad del plazo del viejo proceso y no únicamente, como señala la defensa, al plazo total de duración del proceso. Ahora bien, como ha señalado también, y lo he señalado personalmente en alguna oportunidad, esa interpretación no es óbice, no implica que no se deba analizar cada prisión preventiva en concreto, y en ese caso analizar si los plazos que han transcurrido en prisión preventiva o encarcelamiento preventivo eran razonables en vistas a los tiempos del antiguo proceso y en aras al tiempo que lleva en el nuevo proceso. Y es allí donde la mayoría del tribunal considera que en el caso en concreto la prisión preventiva se legitima desde que a poco más de un mes y medio de puesto en funcionamiento el nuevo proceso, ya se ha designado la audiencia para que en pocos días más se pueda resolver definitivamente la situación de Pailalé. Esto es, más allá de que el plazo, en particular el plazo de casación, para resolver la casación, es bastante más largo de lo aconsejable. Lo cierto es que la posibilidad de revisar inmediatamente y en lo breve la situación definitiva de Pailalé otorga legitimidad a la detención, en tanto resulta razonable en función de los términos de este nuevo proceso que se encuentra en vigencia. Por esa situación, en base a ello, el Colegio de Jueces por mayoría resuelve ratificar la resolución que dictara el doctor Piana el 28 de febrero del 2014. Ahora voy a otorgar la palabra a la doctora Malvido en relación al fundamento de la disidencia. Incentivo no resuelto por mis estimados colegas. En relación a la aplicación irretroactiva de la ley procesal penal, he tenido posición tomada en varios pronunciamientos, tales como en Astorga, en Rojas, entre otras, y en consecuencia adhiero a los fundamentos expuestos precedentemente por los jueces que integran este tribunal. Más aún, recientemente, la semana pasada, el Tribunal de Impugnación se pronunció con iguales argumentos en la causa Landaeta. Empero, esta interpretación no resulta óbice para analizar si en este caso concreto la prisión preventiva que viene cumpliendo Pailalé se ha tornado irrazonable. En este específico caso, en mi opinión, 2 años y medio aproximado es un lapso de tiempo excesivo y que esta demora, como bien lo ha señalado la defensa, ha tornado irrazonable tal plazo. Que el Cimero Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia haya demorado en resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa a su favor, miren ahí la contradicción, resulta un tiempo injustificado de demora que de ninguna manera puede jugar en contra de la encartada. Asimismo, y tal como lo dijera la defensa, no se ha probado el peligro de fuga alegado por la parte acusadora, que ese es el objeto de esta audiencia, es decir, si los supuestos de peligros de fuga y los peligros procesales subsisten o no a la fecha. La parte acusadora solo se ha limitado a establecer la gravedad de la pena supuestamente que se impondrá a la encartada, siendo un criterio que ha sido considerado insuficiente por sí solo para justificar el mantenimiento de la prisión preventiva. El criterio también reiterado en el Tribunal de Impugnación y el antecedente, como lo cité precedentemente, Landaeta. Por las razones señaladas,
no habiéndose probado la existencia de peligros procesales en la actualidad y siendo que el plazo que lleva hasta el momento en prisión preventiva resulta en opinión de la suscrita irrazonable, voto por hacer lugar al pedido de la defensa y en consecuencia por la revocación de la decisión dictada oportunamente por el juez de garantía, doctor Cristian Piana. Es mi voto.